Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hermanas, Dios les bendiga a todos. Me alegra muchísimo, de verdad lo digo. Me alegra muchísimo verlos. Me alegra que el Señor nos permita un domingo más estar aquí, estar en su presencia. Yo quisiera, antes de empezar el servicio, preguntar, solamente para saludar, si de pronto hoy nos acompañan personas por primera vez a la iglesia, que me levanten la mano para saludarles, que Dios los bendiga. ¿De pronto hay alguien más por primera vez? ¿Ya todos habían venido? Ok, bueno, vamos a recordar nuestro lema aquí para que todos lo sepamos, y es que esto es regreso al hogar, esto es familia. Esto es regreso al hogar, esto es familia. Démosle un aplauso a Dios de bienvenida a ellos. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos, gracias a Dios, arrancando un nuevo año. Hace 8 días tuvimos un mensaje muy especial acerca de cerrar ciclos. Y creo que precisamente eso fue lo que sucedió en la vida de muchas personas. Estuvimos cerrando ciclos del pasado que muchas veces nos limitan para avanzar en cosas que Dios tiene para nosotros. Hay propósitos que se pueden detener porque no hemos cerrado ciclos. Y hay ciclos de parte de Dios que se quieren abrir, pero que no se abren porque no hemos cerrado ciclos. Entonces la palabra de Dios nos enseñaba hace 8 días la importancia de olvidar lo que queda atrás. Y decía el Señor: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y creo con todo mi corazón que para muchos de nosotros y para el pueblo de Dios en todo el mundo, este va a ser un año donde el Señor va a hacer cosas nuevas, va a hacer cosas sobrenaturales, no solamente por el simple hecho de hacerlo, sino porque nos va a preparar para el regreso de Jesús, que como Él bien dijo, Él regresará por segunda vez, y esta vez volverá no como el cordero que se sacrificó en la cruz, sino como el león de Judá que rugirá. Y las naciones van a temblar, pero su pueblo va a celebrar. Y creemos, no solamente yo lo creo, sino toda la iglesia en el mundo, que ese tiempo ya está a punto de llegar. Así que usted y yo tenemos que prepararnos. Y una de las formas correctas de prepararnos es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, aprendiendo de las escrituras. Y este año hay un lema muy importante, que yo quisiera que alguien me lo recuerde. ¿Cuál es el lema de este año? Es el año de la palabra, ¿verdad? Hoy el mensaje se llama el poder de las escrituras, pero el año 2025 lo vamos a titular el año de la palabra. Y de la palabra, por supuesto, haciendo referencia a las escrituras, pero también, por supuesto, a la palabra, porque lo que está aquí escrito son palabras, y las palabras tienen un poder muy grande. Y este año vamos a ver el poder de la palabra, vamos a enfocarnos en la palabra, vamos a meditar en la palabra, vamos a aprender más y más de la palabra. Y queremos desde el altar, pero también desde las escuelas bíblicas, desde los servicios a los niños, desde los discipulados, que toda la iglesia este año se pueda preparar en la palabra. Porque cuando vengan tiempos difíciles, cuando vengan tiempos adversos, lo que nos va a sostener es la palabra. Jesús dijo que una casa fundamentada sobre la arena, cuando sople vientos y vengan lluvias fuertes, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Pero si esa casa está sobre la roca, ¿qué va a pasar? Se va a sostener. Y esa roca se llama Jesús, y Jesús dijo que teníamos que escudriñar las escrituras porque ellas hablan de Él. Entonces hoy vamos a titular este mensaje El poder de las escrituras. Y si usted tiene su Biblia, a pesar de que aparezca en pantalla, yo lo voy a invitar en primer lugar que cuando venga a la iglesia trate de traer su Biblia física. No perdamos esa buena costumbre de traer la Biblia a la iglesia. Y si usted ya la tiene hoy ahí, lo invito a que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Y cuando usted llegue ahí, usted puede decir un fuerte amén. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Aunque ya está en pantalla, si usted lo quiere buscar, me gusta que lo busque, para que usted mismo también pueda leerlo ahí en su Biblia. 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. ¿Cuántos estamos ya ahí? Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hagamos una pequeña oración. Padre, yo te pido en esta hermosa mañana que seas tú hablándonos a través de tu palabra.
Señor, usa mis labios para predicar tu palabra. Lo hago con temor y temblor, con respeto de lo que es las Escrituras. Te pido que hables a cada uno de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales para que podamos ver, nuestros oídos espirituales para que podamos entender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que seas tú en medio de esta palabra y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo lo que tú le has mandado a hacer. Que esta palabra dé mucho fruto. Yo me dispongo para ti, me quito yo, ponte tú, Señor. Habla mi vida y habla a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí hoy vamos a hablar de todo este verso. Vamos a explicarlo parte por parte. La primera parte dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo primero que quisiera dar como introducción. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto, aunque al leerlo rápido parece algo simple, es algo poderosísimo e importantísimo saberlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque puede pasar que cuando yo leo la Biblia, hay partes de la Biblia que no me gusta mucho leerlas. De pronto no me agradan. Hay partes que de pronto me causan confusión o me causan duda. Hay otra parte que yo no voy a entender. Y este conflicto lo ha tenido las personas a través de toda la historia. Y hay personas que bajo este conflicto han tomado una determinación. Y ha sido: yo prefiero leer ciertos libros y estos libros no. O peor aún, han habido casos en los primeros siglos donde hubo personas que decían que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento, que no era posible que el Dios de amor y de paz que hablaba Jesús o que se revelaba a través de Cristo fuera el mismo Dios que condenaba y que lanzaba juicios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel o a otros pueblos. Entonces, digamos que esta confusión o como que esto que no cuadraba para algunos, tomaron una decisión y dijeron: ¿saben qué? Hemos creído que el Antiguo Testamento es de un Dios en minúscula y el Nuevo Testamento es del Dios en mayúscula. Entonces, este Dios en minúscula es un Dios que ha tratado de pervertir lo que el verdadero Dios quiere decir. Y se crearon religiones a raíz de esto, y algunas decían que, por ejemplo, ni siquiera el apóstol Pedro, porque era muy judío, tenía revelación de Dios, porque era demasiado judío para recibirla, que el único que había recibido la verdadera revelación era Pablo. Pero aún las palabras de Pablo que traían cosas del Antiguo Testamento, ellos decían: eso fue que alguien pervirtió ahí y Pablo no escribió eso. Entonces comenzó una confusión, una cantidad de herejías y de sectas que se fueron levantando, y que hoy día incluso también hay personas que tratan de coger solamente una parte de la Biblia para tratar de explicarla, y de eso forman doctrinas o forman iglesias. Y cuando yo entro acá, lo primero con lo que me estrello es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Y esto qué quiere decir? Que aún lo que yo no entiendo, o aún lo que aparentemente parece o me parece malo, o aún lo que yo digo y muy fuerte, aún eso es inspirado por Dios. Y uno dice: ¿pero por qué Dios inspiró eso? La Biblia tiene diferentes factores importantes, y quisiera decirlo en esta introducción. Es que la Biblia es un compendio de historias, de enseñanzas, de advertencias y de profecías. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que Dios inspiró no para que nosotros las hagamos, sino para que no las hagamos. Le voy a dar un ejemplo, y son cosas que están en la Biblia. En una ocasión, en el libro de Jueces, si no estoy mal, se cuenta una historia de una mujer que es abusada por muchos hombres toda la noche y es muerta. Y su esposo la parte en pedacitos, suena muy fuerte, pero es lo que dice la Biblia, y reparte 12 pedazos en las 12 tribus de Israel, para que el pueblo de Israel supiera lo que le hicieron la tribu de Benjamín a una mujer que quería acostarse con el esposo, y el esposo entregó la esposa. Algo muy parecido a lo que Lot quería hacer con sus hijas cuando Sodoma quería acostarse con los ángeles. No sé si recuerdan esa historia. Y uno dirá: ¿eso por qué está ahí en la Biblia? Eso tan feo, tan fuerte. No está para que lo hagamos. Está para advertirnos de la decadencia moral en la que puede caer un pueblo que no quiere a Dios en su vida, ni en su familia, ni en la sociedad. Una familia que saca a Dios de la ecuación, o una sociedad que saca a Dios de la ecuación, puede caer en este tipo de perversiones e incluso peores. Eso está en la Biblia, y Dios le dijo al escritor, o le inspiró al escritor para que lo escribiera
como una advertencia o como una enseñanza de lo que es un pueblo sin Dios. Esa tribu de Benjamín casi es destruida, pero Dios tocó el corazón de los jueces de Israel para que no la destruyeran toda, porque esa era una tribu de las 12 tribus de Israel. Y esa tribu tuvo que reformarse, regenerarse y levantarse de ese suceso horrible que cometieron. Y así hay diferentes cosas en la Biblia que uno dice no logro entender, pero cuando uno lee toda la escritura, uno se va a dar cuenta que por alguna razón Dios decidió que quedara ahí escrito. Y por alguna razón, algunas cosas no quedaron escritas. Entonces, esto me lleva a mí a decir, aunque haya cosas que yo no entienda, yo no tengo el derecho de decir, esto no es de la Biblia, o yo cojo más bien un versículo y ya, y lo demás no, ¿sí? Yo no puedo coger la Biblia a mi conveniencia, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y la Biblia explica la Biblia. Lo que yo no entiendo en la Biblia en otra parte lo explica. Entonces hay que pedirle la guía del Espíritu Santo para poderlo entender. Y por esa razón Dios también estableció la iglesia, estableció maestros, estableció líderes, pastores, profetas, etcétera, para que podamos, aunque cuando no entendamos y no logremos, también hay personas que Dios da una revelación o da un entendimiento para poderlo entender. Entonces lo primero en esta introducción es entender que este libro que usted tiene en sus manos, si lo trajo o si lo tiene en su casa, o si de pronto lo tiene en el celular, es inspirado por Dios. Y por tanto merece todo nuestro respeto, merece todo nuestro compromiso al leerlo. Yo no puedo, esos cuentos de que lee Apocalipsis y se vuelve loco, esos son ideas diabólicas para que usted no lea la Biblia, ¿cierto? Entonces, toda la Biblia, el Apocalipsis está inspirado por Dios. Todo está inspirado por Dios. ¿Hasta aquí estamos claros con eso? Toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero por supuesto, cuando Dios le inspira a estos escritores de diferentes épocas, diferentes contextos culturales, diferentes años, que es ahí lo sorprendente de las escrituras, que personas en diferentes contextos y en diferentes años que nunca se hablaron entre sí, cuando uno lee toda la escritura, uno puede ver esa unidad escritural de Génesis a Apocalipsis. Ahí se ve la sobrenaturalidad de Dios, ahí se ve la mano de Dios para entender de que esto no es cualquier libro. Esto es un libro que fue inspirado por Dios y que personas en diferentes tiempos lograron ponerse de acuerdo, no porque se hablaran, sino porque el mismo Espíritu estaba en ellos para inspirarlos a escribir las escrituras. Y la Biblia, créame, mi amado hermano, que toda la Biblia tiene una explicación dentro de la misma Biblia. Entonces, con este entendimiento uno dice, bueno, ¿y para qué Dios la inspiró? ¿O qué sentido tiene las escrituras? ¿Para qué es inspirada por Dios? ¿O qué sentido tiene? Bueno, vamos a hablar del propósito de las escrituras. Y en esto del propósito de las escrituras lo vamos a ir paso a paso de lo que ya dijimos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y en primer lugar, ¿qué dice ahí? Para enseñar. Para enseñar. Miren lo que dice, y lo voy a leer aquí, el Salmo 119. Incluso le voy a decir algo, váyase al Salmo 119. De una vez, que ahí nos vamos a quedar. Salmo 119. Y no se preocupe que no voy a hablar de todo el Salmo 119. Porque para los que saben, ese es el libro más corto. Es el más largo de la Biblia. El Salmo 119 es el más largo. ¿Y saben de qué habla el Salmo 119? De la palabra, de las excelencias de la ley del Señor. Entonces, miren que el capítulo más largo de la Biblia precisamente se dedicó a la palabra. ¿Esto qué me lleva a mí a entender? Que la palabra es supremamente importante. El salmo más grande en toda la Biblia habla de la palabra, del poder de las escrituras. Entonces, en el Salmo 119, versículo 12, en el versículo 12 dice lo siguiente: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Entonces miren lo que acá está pidiendo el salmista. El salmista dice: bendito Señor, enséñame tus estatutos. Entonces el primer propósito de las escrituras es enseñar. Y esa palabra griega enseñar que usó Pablo en 2 de Timoteo 3 es la palabra griega llamada didascalía. Y esa palabra griega en el original, didascalía, se refiere a impartir conocimiento, se refiere a formar doctrina o instruir en las verdades de Dios.
Y escuche esto porque es muy importante. Esa palabra didascalía es el acto de mostrar la verdad y de transmitir lo que es correcto según la voluntad de Dios. Especialmente, escuche esto, acerca de su carácter, propósito y las buenas obras que Él desea. Entonces, por lo anterior que acabo de decir, el propósito de las Escrituras es enseñarnos y mostrarnos quién es Dios, así como su plan para nosotros. Entonces, si alguien dice, yo quiero saber quién es Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero entender el carácter de Dios, yo quiero saber qué piensa Dios, yo quiero saber cómo actúa Dios, ¿dónde lo vas a encontrar o qué es lo que te va a enseñar quién es Dios? La palabra. Didascalía es la revelación de quién es Dios a través de su palabra. Entonces el primer propósito de las Escrituras es enseñarte quién es Dios, enseñarte cuál es el propósito de Dios para tu vida, enseñarte qué es lo que te pide Dios, qué es lo que quiere Dios de ti, qué es lo que espera Dios de ti. Si tú quieres saberlo, lo único o lo que realmente te lo va a enseñar es la palabra. Por eso venir a la iglesia y escuchar la palabra te enseña y te muestra quién es Dios. Pero si tú también la lees en tu casa, la lees en tu intimidad con Dios, ahí Dios se va a revelar a ti por la palabra. Escúchame esto, hay gente que espera recibir revelación de Dios, ¿sabe cómo? Entrando a una iglesia y que en la iglesia le den una profecía. Y aunque yo creo que Dios también da profecías, hay personas que solamente buscan la profecía para ver Dios qué le dice, pero nunca buscan Dios que le dice en la palabra. Entonces, aunque Dios te puede en algún momento hablar a través de un profeta, o te para una palabra rema así súper fuerte, o en una palabra, una predicación, tú sientes que una palabra directa de Dios para ti, Dios quiere que tú aprendas de Él en primer lugar a través de ¿qué? De la palabra. Entonces las personas que son dependientes de otra persona para que les hable de Dios no han entendido que la palabra tiene el efecto de didascalía, enseñar. Yo amo que Dios me hable y me dé una palabra así que yo necesitaba. Wow, de pronto a alguien Dios tocó y le inquietó que me dijera algo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Gloria a Dios. Pero en primer lugar yo escucho a Dios es a través de la palabra. Entonces las personas que dependen de una profecía no han entendido el poder de didascalía. Entonces miren que cuando yo entiendo que el propósito de las Escrituras es enseñar, hace mucho sentido a lo que dijo Jesús en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39. Sin perder Salmo 119, si usted lo quiere buscar, pero sin perder el Salmo 119, lo voy a leer. Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuche esto, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, en otras palabras, ¿quién o qué es lo que da testimonio de Jesús? La palabra. O sea, Jesús acá nos está diciendo: ¿quieres saber quién soy yo? ¿Quieres saber qué fue lo que hice por ti? ¿Quieres saber cuál es mi plan para ti? Escudriñad las Escrituras, porque ellas te van a enseñar, ellas te van a mostrar a mí. Jesús está diciendo que toda la Escritura muestra a Jesús. Aunque en el Antiguo Testamento no se nombra a Jesús en el Antiguo Testamento, porque ese nombre Jesús fue revelado a María cuando recibió a Jesús en su barriguita por el Espíritu Santo. Aunque el nombre de Jesús no se revela ese nombre en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia aparece Jesús. Entonces Jesús dice: vean, si ustedes leen, si ustedes escudriñan, porque no es lo mismo leer que escudriñar, si ustedes se meten en la palabra, si ustedes, mejor dicho, se meten en lo profundo, estudian, oran, se van a dar cuenta de algo, y es que toda la Biblia da testimonio de mí. Todos los simbolismos que en el Antiguo Testamento vemos apuntan hacia Jesús. El Cordero que es sacrificado en la Pascua para el perdón de los pecados, ¿hacia quién apunta? Hacia Jesús. El pan sin levadura
que representa que no hay hipocresía. ¿A quién representa? A Jesús. Entonces cada detalle que tú ves en el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Apunta hacia Jesús. Todo el diseño del tabernáculo que Dios le mandó construir a Moisés, todos los cuartos o los niveles que tenía el tabernáculo apuntan hacia la obra de Jesús. Todo. Entonces Jesús dice, miren, si ustedes quieren aprender más de mí, porque yo estoy con ustedes 3 años y medio enseñándoles, si quieren aprender más de mí, escudriñen las Escrituras. ¿Y qué creen que hicieron los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo? Se pusieron a escudriñar. Y por eso escribieron los libros del Nuevo Testamento, porque escudriñaron y les fueron reveladas verdades que ni siquiera ellos entendían cuando Jesús estaba con ellos. Hubo verdades que ellos recibieron cuando Jesús ascendió al cielo y empezaron a leer las Escrituras. Y ahí vemos a un Pedro que de pronto no sabía mucho acerca de leer y demás, que se convirtió en un maestro de la palabra porque entró en las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se podía comer cierto tipo de animales. Y en una ocasión Pedro está en una terraza y viene una visión, los que se acuerden, y en la visión aparecen esos animales que no se podían comer. Y una voz le dice a Pedro en la visión, Pedro, mata y come. Y Pedro, ¿qué responde? Yo no he comido cosa inmunda ni entrará en mi boca cosa inmunda, Señor. Y la visión viene 3 veces. Y luego viene una voz que le dice, Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Y saben qué representaban esos animales inmundos? A usted y a mí. ¿Cómo te parece? Representaba lo que no era aceptable para Israel, los gentiles. Y Dios le dice, no rechaces lo que yo ya limpié. Y al ratico golpearon. ¿Y saben quién era? Eran unos personajes que dijeron, hay unos gentiles, o sea, no judíos, que están esperando recibir la palabra. Pedro, ve y háblales, porque Pedro no se juntaba con gentiles. Pedro era tan judío que un día Pablo lo regañó, ya siendo apóstol, y Pablo lo corrigió y le dijo, ¿qué es esa hipocresía, Pedro, que usted está teniendo? Ellos se corregían entre sí mismos. ¿Por qué? Porque Pedro quería agradar a los judíos sin dejar de agradar a los gentiles, pero delante de los judíos hacía de cuenta que los gentiles no. Y Pablo le dijo, no actúes de esa manera, porque a Pedro le costaba juntarse con los que no eran judíos. Pero entonces Dios trae una revelación del Antiguo Testamento para decirle, yo ya limpié, ve y predícales. Y para Pedro fue una sorpresa que cuando fui y les predicó, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre los que no eran judíos. Y eso a Pedro lo dejó, wow, el mismo Espíritu que le fue dado a los judíos también desciende sobre los gentiles. Y la iglesia tiene que reunirse y entender que ahora la obra de Jesús rompía el velo. Y ya no solamente los judíos tenían acceso a la gracia de Dios, sino que ahora nosotros, los que no somos judíos, por el sacrificio de Cristo, tenemos acceso al trono de la gracia y somos partícipes de las mismas promesas que Dios le dio a Abraham en el Antiguo Testamento. O sea, lo que Dios le prometió a Abraham, lo que Dios le prometió a Israel, te lo prometió a ti gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo que toda la Biblia habla de Jesús, que ese velo que se partió hablaba del sacrificio de Cristo, yo digo, wow, qué lindo cuando yo leo la Escritura y veo que la Escritura me enseña, didascalía en griego, me enseña acerca de Jesús. Por eso en el Salmo 119, que yo le dije que no lo perdiera, versículo 15 al 16, el salmista dijo lo siguiente: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Está diciendo el salmista, primero le dijo, enséñame tus estatutos, y luego le dice, en esos estatutos que tú me enseñas, yo voy a ¿qué? A meditar. ¿Para qué? Para considerar, para entender tus caminos, para regocijarme en tus estatutos, porque cuando yo leo la palabra, cuando yo recibo esa revelación de Dios y la entiendo y como que mis ojos se empiezan a abrir, ¿saben qué viene? Un regocijo y una alegría de entender, de ver, de wow, yo nunca la había leído de esa manera, y usted quiere comerse esta Biblia y empieza a leerla.
porque viene un regocijo. Y dice, y cuando viene ese regocijo, dice, no me olvidaré de tus palabras. O sea, la Biblia no hay que leerla por leerla, hay que también memorizarla, no hay que olvidarla. La palabra que usted hoy está recibiendo, usted tiene que, por eso es bueno escribir, es bueno que usted, si no escribió, escuche otra vez la transmisión, pero trate de memorizar, así sean los puntos más importantes. Y este primer punto es que un propósito de la palabra, ¿cuál es? Enseñar. Enseñar. Pero tiene un segundo propósito que Pablo lo dijo: útil para enseñar, para redarguir. Y ahí vamos a hablar de esa palabra que de pronto algunos no conocen o no la entendemos a veces muy bien. Redarguir. La palabra redarguir viene del griego elenchos, ahí como lo pueden ver en la pantalla. Elenchos es la palabra original en griego. Y esa palabra elenchos tiene el siguiente significado. Tiene el sentido de convencer, reprender o hacer evidente el error. Preste atención a eso. Elenchos, es decir, redarguir, es una confrontación amorosa que busca traer luz a las áreas de pecado o desobediencia en la vida de una persona. Lleva al creyente a reconocer sus errores y la necesidad de arrepentirse. Y preste atención a esta parte importantísima. Se enfoca en señalar lo que está mal. O sea, redarguir se enfoca en señalar lo que está mal y ayudar a la persona a darse cuenta de su pecado o falla. No es condenación, sino una oportunidad para corregir el rumbo. ¿Qué tal ese significado tan bonito? ¿Cuántos aquí han tenido amigos, familiares, yo sé que todos, que usted sabe que está haciendo algo malo? Que usted sabe. Cuando uno redarguye, es que uno señala el error. Preste atención a esto. Redarguir busca señalar el problema, no la persona. La religión condena a la persona. La palabra señala el error. Es decir, Dios te ama, mujer, varón. Dios te ama, pero esto que estás haciendo está mal. Esto que tú haces o que tú dices o que tú piensas está mal. No se te ve bien a ti. Uno señala el error. Un buen líder, y voy a hablar, un buen líder, ya sea en una iglesia o una empresa incluso, tiene una característica especial. Ataca el problema, no ataca a la persona. Y hay personas que no entienden esto y atacan a la persona. Entonces, en redarguir se requiere algo que se llama empatía. Y es yo ponerme en los zapatos de la otra persona y pedirle a Dios que me dé el amor para entender por qué esa persona hace eso. Y cuando lo hacemos bajo la base del amor, porque es una actitud amorosa que trae luz, cuando lo hago desde la base del amor, yo voy a ver algo que en la rabia no podía ver. Y es que quizás esa persona hace eso porque de pronto es una conducta que trae de su familia, o es algo que su papá o su mamá le enseñaron, o es algo que hace que ni siquiera sabe que está mal. Y lo peor es que ni siquiera se lo decimos. ¿Sabe qué hacemos? Hablamos de la persona con otras personas. Y la persona no ha sido redarguida porque nadie le ha señalado el error. Y mientras todos hablan mal de la persona sigue cometiendo el error y sigue dando pie para que sigan hablando mal de la persona. ¿Saben qué hace la palabra? La palabra me dice, mira, estás haciendo mal esto. Y es una confrontación. Yo no sé si alguna vez usted ha leído un versículo en la Biblia que te confrontó. Que tú dijiste, uy, me cuesta aceptarlo, pero ¿yo cómo me voy a poner a pelear con Dios? Y hay cosas que uno dice, Dios, ¿pero por qué? Pero es que yo no entiendo, Señor, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Y señala el error, o de pronto uno está haciendo algo que uno cree que está bien. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, que le parecen buenos, pero su final es final de muerte. Entonces lo que Dios es decirte, mira, esto que tú haces está mal. Eso se llama redarguir. Entonces mire lo que dice el Salmo 119, versículo 18 al 19. Por eso les dice que no pierdan el Salmo 119. Dice, abre mis ojos. Mire lo que dice el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Miren lo que el salmista está diciendo: abre mis ojos, o sea, muéstrame lo que estoy haciendo mal. Muéstramelo, Dios, revélame. Hay otro salmo que dice, muéstrame y corrígeme y hazme entender. Esa es una oración que no todos queremos hacer. Señor, corrígeme, muéstrame, porque en cada uno de nosotros hay un grado de orgullo que no queremos que nadie toque. Nosotros hacemos un trono de nuestra personalidad, y cuando alguien viene y mueve la silla, podemos ofendernos. Y escúchame, la cruz ofende. Ofendió a los judíos que el Rey de Reyes muriera como un malhechor. Eso los ofendió, y por eso ellos no aceptaron al Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a descender en un caballo, iba a imponer su trono, que eso va a ser en la segunda venida. Pero ellos no entendieron lo que Isaías 52, 53 habló del sufrimiento del Mesías. Y la cruz los ofendió. En una ocasión Jesús les dijo a los discípulos: ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende? ¿Que les llame la atención? ¿Que les muestre lo que está mal? ¿Que les diga la verdad? ¿Esto les ofende? Jesús les dijo a los discípulos. Y en esa ocasión, que esto está en Juan 6, mucha gente se fue porque se fue ofendida. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se volteó a los discípulos y les dijo: si ustedes quieren, también se pueden ir. Porque cuando Jesús nos muestra el error, no da su brazo a torcer. Él no es como nosotros los papás a veces, que sabemos que están actuando mal, pero nos ruegan que uno está bien. Está bien. No. Jesús, cuando muestra el error, Él no da el brazo a torcer. Y no, Señor, pero no le puede hacer pataleta al Señor. Dios puede decir: mira, esa persona no es, pero yo la quiero, Dios, pero no es. Y uno se aferra y amarra, y Dios dice: es que no es, porque mira las señales, A, B, C, D, todas las señales, te las estoy mostrando. No es, pero yo la amo, Padre. No es. Dios no va a dar el brazo a torcer. ¿Sí me explico? Porque cuando Dios nos redarguye, nosotros nos sentimos como forasteros en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Yo no le pertenezco a este mundo. Yo estoy para lo que Dios me diga. No encubras de mí tus mandamientos, dice Dios. Cuando tú abras mis ojos, me daré cuenta que todo lo que hay en este mundo para mí es ajeno. Yo debo en primer lugar obedecer lo que tú digas de mí. Eso se llama redarguir. Redarguir. Y mire también lo que dice el versículo 29 del Salmo 119. El versículo 29 dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Aquí lo que el Señor está diciendo, o el salmista está diciendo: Señor, cuando tú abras mis ojos, ayúdame a ver el camino de mentira en el que yo estaba, y apártame de ese camino. Apártame de ese camino, Señor. Entonces aquí el salmista no solamente le está diciendo: Dios, redargúyeme. Aquí el salmista está diciendo: Dios, corrígeme. Y ese es el tercer punto del propósito de las Escrituras. La Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ahí viene lo tercero. Y la palabra griega corregir en el original es la palabra epanortosis. Epanortosis. Esa palabra griega, que en el original significa corregir, tiene los siguientes significados. Escuche esto. Significa literalmente volver a poner en su lugar, reparar, restaurar. Es la acción de guiar al creyente para que vuelva al camino correcto tras haber sido redarguido. Una cosa es ser redarguido, otra cosa es recibir la corrección como es. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: ay, me siento mal, pero lo sigo haciendo? O sea, Dios lo redarguyó, pero no se dejó corregir.
Supo que está mal, pero no tomó un plan de acción. Entonces, cuando dice corregir, es volver, restaurar, reparar lo malo que hicimos. Entonces, involucra instrucción práctica sobre cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Se enfoca en arreglar el error y restaurar la vida del creyente para que viva de acuerdo con los principios divinos. Eso es corrección, eso es corregir. Eso es epanortosis en el griego. Entonces, lo que aquí Dios está diciendo, mira, yo te voy a mostrar, yo te voy a señalar el error, yo te voy a decir, eso está mal, pero lo que espero al señalarlo es que tú repares el error. Uno viene a la iglesia y es redarguido, pero cuando nos salimos por ahí, quedamos solamente ahí, algo me enseñó Dios, en la enseñanza fui redarguido, pero no quiero ser corregido. Quiero seguir en el mismo error. Y eso es un problema que todos, y más en nuestra cultura, tenemos. Nos encanta ser tercos. Y a veces, y usted lo ha sido o conoce a alguien, que uno dice, pero si ya le pasó, ¿para qué vuelve a caer en eso? Si ya lo robaron una vez, diciéndole quiere ser su propio jefe, ¿por qué otra vez? ¿Sí me explico? Una cosa es ser redarguido, otra cosa es permitir ser corregido. Y miren lo que dice el salmista, Salmo 119, verso 10 al 11. Váyanse en el versículo 10 y 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mire, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Eso aplica. ¿Cuántos jóvenes hay aquí en esta mañana? Amén, todos son jóvenes. ¿Con qué va a limpiar el camino usted? O sea, ¿con qué va? Usted ya vio que el camino está sucio, ya Dios le mostró, ya Dios lo redargulló, pero ¿con qué lo va a limpiar? Con guardar la palabra, o sea, con aplicar lo que Dios te dijo. Eso se llama corrección. Y cuando dice acá no dejes desviarme, es que yo regreso, o sea, si sentí que me estaba yendo hacia acá, la corrección me hace regresar. Recuerden que la palabra griega en original de corregir literalmente significa volver a su lugar. Yo iba por acá, iba bien, apareció alguien en mi vida, apareció una voz, apareció una idea, apareció una vocecita del enemigo y me hizo irme hacia acá. Cuando Dios me muestra, Dios espera que yo regrese. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y dice y toma una decisión el salmista. Voy a guardar los dichos de Dios. Cuando me corrigió los guardo. ¿Para qué? Para no volver a pecar, para no volver a cometer el mismo error. Y miren también lo que dice el versículo 59 del Salmo 119. El versículo 59 dice lo siguiente: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Mire, eso literalmente es corregir. Consideré mis caminos, redarguir, y volví mis pies a tus testimonios, corrección. ¿Ven cómo el Salmo 119 se complementa con lo que Timoteo nos está aquí mostrando? Pero también hay otro versículo hermosísimo, versículo 67 del Salmo 119. Versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Es decir, yo andaba descarriado, fui redarguido y ahora fui corregido para guardar. ¿Ven tan bonito que es la palabra? Listo, entonces esa es la corrección. Ahora vamos a la última. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué diferencia tiene instruir de enseñar? Porque parecieran ser sinónimos. Pero en este contexto, vamos al original. La palabra griega original de instruir es paideia. Esa es la palabra original griega. ¿Y qué significa esa palabra griega? ¿O qué diferencia tiene de enseñar? Es un término que describe el proceso de formación completa o entrenamiento, especialmente en el ámbito de la vida moral y la justicia. Entonces miren esto: la instrucción incluye educación, disciplina
y desarrollo para que el creyente viva una vida santa y justa. Tiene el sentido de guiar a alguien a la madurez espiritual y al carácter conforme a Cristo. Se enfoca en el crecimiento continuo hacia una vida de rectitud. Es un entrenamiento espiritual que abarca toda la vida cristiana. Entonces les voy a dar un ejemplo para poderlo entender mejor. Vengo a la iglesia, recibo una enseñanza útil para enseñar. Cuando yo recibo la enseñanza, yo soy redarguido. Se me revela el error. Cuando yo soy redarguido, soy corregido. Regreso al camino. Y una vez ya estando acá, comienza un proceso de entrenamiento. De entrenamiento espiritual para crecer. Eso se llama instrucción. Yo te enseño, o sea, te digo, mira, te voy a dar un ejemplo. Si tú estudias inglés, se te van a abrir puertas por A, B, C, D. Te lo enseño, te lo muestro, ¿cierto? Y tú aprendiste, aprendí hoy que aprender inglés me abre unas puertas importantes. Aprendiste bajo esa enseñanza. Te mostró, digamos, te redargulló de que es importante aprender inglés. Y te redargulló decir, yo, ¿por qué capé las clases de inglés en el colegio? Entonces sentiste un redargumento ahí, ¿cierto? Corriges. ¿Cómo corriges? Voy a volver al inglés. Y ahora comienzas un entrenamiento de hi, how are you? Tú comienzas ahí la cosa, ¿cierto? Tú comienzas a aprender inglés. ¿Por qué? Porque comienzas la instrucción. Ya te enseñaron por qué es importante. Ahora tú comienzas a ponerla en práctica. Eso es instruir. Entonces en la vida cristiana ya sabes que eso está mal, ya lo aprendiste, ya fuiste redarguido, estás permitiendo que se te corrija, ahora comienza un proceso de instrucción. Llevémoslo a un término básico aquí en la iglesia, por ejemplo. Ya sabes que andabas mal y Dios te redargulló, Dios te enseñó, Dios te mostró. Ahora, ¿qué puedo hacer? Métete a un discipulado, instrucción. Ahora bautízate y seguir la instrucción. Ahora entrénate en una escuela bíblica. Ahora coge la palabra y comienza a aplicarla eso es un proceso de crecimiento. Y eso me lleva a entender lo que dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 105. Ya llegando allá sobre el 100. En el Salmo 119 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera. Es decir, cuando yo soy entrenado por la palabra, ahora mi camino va siendo alumbrado. Pero cuando habla que mis pies y habla de camino, ¿es para qué? Para caminar. ¿Para qué están hechos los caminos? ¿Para qué están hechos los pies? Entonces lo que aquí está intentando dar la palabra es yo te muestro el camino para que tú camines bajo mi instrucción. O sea, no te quedes ahí en la enseñanza, no te quedes ahí en ser redarguido, en ser corregido, ahora instruido. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Pero también me lleva a ver lo que dice el versículo 32. Devolvámonos un poquito en el Salmo 119. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Ahora ya no solamente caminamos. ¿Ahora qué? Corremos. Cuando ensanches mi corazón. A medida que yo voy caminando, mi corazón se va ensanchando. Y a medida que se va ensanchando, yo voy acelerando el paso hasta que ese hombre o esa mujer va como un volador en la palabra. Eso es lo que está diciendo el Salmo 119, versículo 32. Ahora le traigo una que usted ya conoce. Proverbios 4:18. Si quiere la leo aquí rápido, si quiere anótala. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto. O sea, ¿cómo es el camino de los justos? Es como la luz de la aurora. ¿Por qué? Porque va en aumento. Comenzó gateando, luego comenzó caminando, comenzó trotando, ahora va corriendo. Va en aumento. Eso es instrucción. Entonces, cuando yo veo esto y yo aquí estoy desmenuzando, uno dice, ya entiendo lo que Pablo quiso decir cuando dice útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia. Entonces, conclusiones de estas 4 cosas. Primero,
Enseñar es proporcionar conocimiento sobre las verdades de Dios. Redarguir es señalar errores y convencer de pecado. Corregir es restaurar y guiar hacia el camino correcto. Instruir en justicia es entrenar para vivir en santidad y madurez espiritual. Si quiere, tómele una foto a esa imagen. Y con eso usted ya aprendió todo el mensaje. Ya, ahí está el mensaje. Coja la foto rápido. Y ya. Aprendió. Usted mañana va en su Transmilenio, va en el bus y lo mira. Ah, ya me acordé que habló el pastor. Listo, ahí está. Eso fue lo que hablé. Que me demoré una hora hablándolo, pero era eso. Era eso. Ahora, ese es el propósito. Sí, son como las características. Pero todo eso tiene un final. Y Pablo lo dijo. Se lo voy a leer. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. O sea, ¿cuál es el propósito final de esas 4 cosas? Que usted y yo seamos preparados para toda buena obra. Entonces, dicho esto, vamos a repetir el Salmo 119, versículo 97. Todos a la cuenta de 3 lo vamos a repetir. Salmo 119, versículo 97. 1, 2, bueno, búsquenlo. Salmo 119, 97. 1, 2, 3. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Y eso está en signos de qué? Exclamación, de admiración. Cuando el salmista se sentó a ver la ley de Jehová, dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Porque aprendí que me enseña, aprendí que me redarguye, que me corrige y que me instruye. Entonces yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Póngase de pie un momentico y hacemos una pequeña oración. Y le damos gracias a Dios por este mensaje. Una oración de 3 minuticos diciéndole: Dios, gracias. Y quiero que ahí donde tú estás, hagamos un compromiso con Dios. Y es: voy a empezar a leer. Eso es lo primero. Quiero que me empieces a enseñar, Señor. Si esta palabra no te motiva a leer las escrituras, ya no puedo hacer nada más por ti desde mi parte. Porque esta palabra a mí me reta a que tengo que leer la palabra. Por eso este es el año de la palabra. Ahí donde estás, Padre, yo te doy gracias por este maravilloso mensaje. Es una enseñanza. Es una enseñanza que nos revela lo que el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 3, verso 16 al 17 nos dice. Y es que toda la escritura es inspirada por ti, Señor. No hay ni un solo versículo, no hay ni una sola palabra que no haya sido inspirada por ti en esta Biblia. Todo tú lo inspiraste, ya sea para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia, como una profecía, como una historia que nos enseña algo. Señor, gracias por la Biblia, gracias por las escrituras, gracias por toda la gente que murió para que esta Biblia no fuera quemada, no fuera acabada. Gracias por aquellos que la tradujeron. Gracias por aquellos que han dedicado toda su vida para estudiarla. Señor Jesús, gracias por el privilegio de hoy aprender de la escritura, Señor. Gracias por el Salmo 119, que es maravilloso, que habla de las excelencias de tu ley. Señor, gracias por mis hermanos que hoy vinieron y escucharon esta palabra. Pero hoy, Señor, basados en esta palabra, te queremos pedir con todo nuestro corazón que seas tú guiando, que seas tú, Señor, dirigiendo nuestro camino. Papá, que esta palabra sea de enseñanza, sea de redarguirnos, sea para corregirnos y para instruirnos. Yo te pido, papá, que a partir de este momento todos los que estamos aquí nos enamoremos de tu palabra. Como dijo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Que podamos decir: Señor, amo tu palabra, amo las escrituras, amo estudiarlas, amo leerlas, amo escudriñarlas, porque ellas dan testimonio de ti. Señor, oro que venga una revelación fresca de tu palabra a cada vida y a cada corazón. Aquellos que están aquí presentes, aquellos que nos escuchan en la transmisión, Señor, oro que este año haya una revelación de la palabra a sus vidas. Que la palabra nos guíe a tomar decisiones correctas. Que la palabra nos corrija y nos ponga un alto cuando tenemos que detenernos. Que la palabra nos haga regresar al camino cuando nos estemos desviando. Que la palabra nos lleve a nuevos niveles espirituales de conocimiento acerca de tus verdades. Padre, yo te pido en el
el nombre de Jesús que seas tú tomando el control de nuestra vida, de nuestra familia, sé tú tomando el control de este año, para que en este año te podamos, Señor, servir con la palabra. Que la palabra sea rema en nuestro corazón, que la palabra sea nuestra guía, sea nuestra estandarte, sea lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Y oro que si algunos comienzan a gatear en la palabra, este año comiencen a caminar y otros comiencen a correr. Ensancha nuestro corazón a medida de que vamos aprendiendo tu palabra, y que así como la luz de la aurora vayamos en un conocimiento aumentado, Señor. Oro en el nombre de Jesús que Regreso al Hogar sea una iglesia fuerte en la palabra, sea una iglesia con palabra fresca, palabra revelada, que sea una iglesia de sana doctrina, que sea una iglesia, Señor, que pueda enseñar la palabra como tú quieres que la enseñemos, que aún lo que nos cuesta entender lo enseñemos, papá, porque tu palabra no debe ser escondida. Y hay de aquel que quite una jota, una tilde de la ley del Señor, o hay aquel que le sume, porque, Señor, la palabra ya fue escrita y esa es la palabra que tú nos has revelado. Padre, te doy gracias, bendigo a tu pueblo y te damos todo honor, toda gloria. Nos comprometemos a leer la palabra, y cuando, Señor, ahorita cuando más tarde terminemos el culto, iremos con la convicción de leer tu palabra. Comenzaremos a leerla todos los días, todo en la noche, en la mañana, Señor, comenzaremos a leer la palabra porque ellas dan testimonio de ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.